Buenas tardes a todas y a todos. En esta tarde del 16 de abril, hoy tenemos el gusto de teneros nuevamente aquí presentes desde diferentes lugares del mundo y preparados para escuchar a Simonetta Pitalugo, a la que agradecemos muy especialmente su disponibilidad para estar esta tarde con nosotros y compartir a partir de los servicios civiles de paz y las intervenciones no violentas en conflictos, que nos parecía un tema muy importante, muy relevante, teniendo en cuenta siempre, pero teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, teniendo en cuenta en el marco en el que nos encontramos, que estamos en el año internacional declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la paz y la confianza, y seguramente de las dos cosas nos hablarás hoy Simonetta, de paz y de confianza y de mecanismos de confianza. También lo ponemos en el marco, como sabéis, como actividad abierta del posgrado de Cultura de Paz, Interculturalidad e Inclusión Social, donde muchos de estos temas los tocamos específicamente y de alguna manera enlazamos con las conferencias que hemos estado haciendo últimamente y muy particularmente con la conferencia que si recordaréis, nos centramos en el legado de Gandhi, en la actualidad del legado de Gandhi, pues seguramente enlazando con esa conferencia de Arturo Domingo, uno de los legados precisamente de Gandhi es sobre el que hoy nos hablará Simonetta. Para deciros nos podríamos estar media tarde hablando de Simonetta y de quién es y todas sus dimensiones. Simplemente destacaré algunas cosas. Lo primero es decir que Simonetta es una mujer fantástica, es madre y abuela y una mujer comprometida con su familia, con su entorno social y también a nivel internacional. Es italiana de origen, pero ha estado viajando por medio mundo e incluso estudiando por medio mundo, también en Estados Unidos. Y desde hace, tú dirás los años, Simonetta, pero hace muchos años, yo diría que más de 20 o 30, ¿no?, que estás en Cataluña, en España. 45. 45, ¿ves? Casi más que yo. 45 años viviendo aquí entre nosotros. Yo destacaría quizás dos cosas especialmente, o dos detalles especialmente de su trayectoria y de su conocimiento y también de cosas que nos unen. Simonetta es actualmente presidenta de NOVACT, Instituto Internacional para la No Violencia Activa, que es una organización que se focaliza precisamente en acciones sociales no violentas a nivel nacional e internacional y que nació a partir del impulso de objetores de conciencia y en un movimiento más amplio que no estaba únicamente compuesto, tengo que decirlo, por hombres, y en este caso Simonetta sería un ejemplo. Un ejemplo de mujer comprometida en el ámbito de la no violencia. Y de hecho ahora estábamos recordando que precisamente ella se comprometió a raíz de la guerra de Irak y de las protestas, si recordáis, ciudadanas que hubo a nivel mundial, pero también especialmente a nivel de
Barcelona y Cataluña, que incluso motivaron una referencia explícita de Bush padre en relación a las protestas que se estaban desarrollando aquí, se conectó con lo que era en aquel momento Nova, ahora es Novact, Nova, y las acciones sociales de no violencia que se desarrollaban en aquella época. Por lo tanto, estamos hablando del año 2003. Y quería también conectar con la primera conversación que tuvimos conjuntamente con Simonetta sobre fuerzas no violentas de paz, y que lo recuerdo perfectamente, que era el año 2009, justo después de celebrarse en la edición del diálogo intrarruandés, la edición representativa, que se realizó nuevamente, en este caso en Mallorca, con miembros y representantes de la comunidad Hutu, Tutsi y Twa de Ruanda, y en la que, en este caso también nuevamente una mujer líder, Victoire Ingabire Umuhosa, anunció en esa edición de diálogo que culminaba un proceso de diálogo amplio que se había iniciado en el año 2004, anunció en esa edición representativa su voluntad de volver a Ruanda, ella estaba viviendo en el exilio, y de presentarse a las elecciones a presidenta de Ruanda. Y en las conversaciones posteriores a esa edición de diálogo, Victoire Ingabire estaba muy preocupada, lógicamente, desde Ruanda. No había marchado antes del genocidio del año 94 y desde entonces que estaba en el exilio con su familia, con sus hijas, etcétera, etcétera. Y el escenario de volver a Ruanda, en una Ruanda que todavía había mucha violencia directa, cultural y estructural, tal como compartimos en el posgrado de Cultura de Paz, pues manifestaba sus preocupaciones. Y a partir de aquí intercambiamos y fue cuando nos reunimos con Simonetta para estudiar la posibilidad de que fuera acompañada en su retorno a Ruanda por las Non-Violent Peace Force, de las que Simonetta también formaba parte, y por lo tanto, si era posible establecer una estrategia, un acompañamiento, incluso un programa en el que ella fuera acompañada de activistas de la Non-Violent Peace Force para poder actuar y promocionar el mensaje del diálogo, sabiendo la situación de represión que existía en aquel momento. Por lo tanto, estamos hablando del año 2009, cuando hablamos y compartimos de esto. Hace muchos años que, como veis, Simonetta está comprometida con los Non-Violent Peace Force también, y por lo tanto nos hablará no de teorías, sino nos hablará de cuestiones que ella conoce de primera mano, y cuestiones evidentemente teóricas, pero también prácticas, concretas sobre esta idea. Y acabo con esta pequeña introducción que creo que enlaza, como decíamos, con la conferencia de Arturo Domingo sobre Gandhi, y sobre lo que es conocido como Shanti Sena, o como el ejército de paz, o como aquellos movimientos que de alguna manera, a partir de la no violencia, utilizan de forma estratégica una aproximación no violenta en frente a los ejércitos y frente a las acciones violentas de grupos armados. Y estamos hablando aquí, hemos hablado de Non-Violent Peace Force, pero podemos hablar del World Peace Brigade, podemos hablar de las Peace Brigades International, podemos hablar de Rainbow Gathering, de otros grupos y otras organizaciones que a nivel internacional han hecho aproximaciones en esta línea,
y nos parecía de especial interés pues poder escuchar de primera mano a alguien que conoce bien esta materia y podérnoslo plantear lógicamente a nivel internacional, pero también con retos a nivel nacionales, locales y comunitarios, como se están planteando dinámicas de violencia que vemos en algunas de las ciudades del mundo en el último año, sin ir más lejos, en Santiago de Chile, aquí en Cataluña, en Madrid, en el Líbano, en Siria, en Afganistán, etcétera, en Holanda, en Gran Bretaña. Por lo tanto, no es una cuestión, como decíamos ahora con Simonetta, del llamado tercer mundo, sino que de alguna manera nos interpela a todos los mundos en los que vivimos. Pues sin más, Simonetta, muchas gracias por tu presencia y estamos en tus manos. Es un honor, es un placer ver tanta gente y tantas caras conocidas y también menos conocidas. Bon dia a tots i a totes. Es un placer poder hablaros de cosas que me apasionan. Y agradezco a Jordi Palou, a la Carta de la Paz dirigida a la ONU y a vosotros el poder hacerlo. Quisiera también decir que intentaré concentrar años de escritos, enfoques, consideraciones y visiones en poco tiempo. No toméis mis palabras a la letra, sino como oportunidad para ampliar juntos en el espacio de preguntas y respuestas. Y si tenéis un lápiz y un trozo de papel, siempre os será más fácil recordar las cosas sobre las cuales queréis hacer preguntas. Comienzo con presentarme en el contexto del tema que tratamos. Soy practicante de yoga desde hace 40 años y profesora de Ashtanga Yoga, el yoga de Patanjali, desde hace 28. Mi fascinación ha sido siempre por el decálogo ético del yoga, los yamas y niyamas, los valores a través de los cuales se puede transformar y desarrollar el propio ser y vivir correctamente en grupo. De ellos viene mi convicción de la necesidad de su aplicación no solo a nivel personal, sino a nivel social. Y Ahimsa es el primero de estos valores. Para ubicarnos, este decálogo de principios de la filosofía para la vida, como denomino yo al yoga, cuyo significado es unión o ser uno, fueron enunciados por escrito por Patanjali hace unos 2000 años. No se sabe bien si vivió 300 años antes o después de Cristo. Pero ya existían en la tradición oral, se piensa que hasta 3000 años antes. Bien antes de los decálogos que utilizamos en nuestras culturas religiosas. Por eso admito no ser una profesional del peacemaking, peace building y peacekeeping, palabras inglesas que indican la creación de paz, la construcción de paz y el mantenimiento de paz. Pero sí soy una persona que ha apoyado en esta dirección hacia la paz y la convivencia armónica a todo lo que se le ha planteado profesionalmente en su camino y en todos los modos en que ha podido. Y desde hace 20 años abogo por los servicios civiles de paz, no violentos, desarmados, como alternativa al sistema de mantenimiento de la seguridad civil, como alternativa a las fuerzas de seguridad institucionales estructuralmente violentas. Quiero aquí reconocer a quienes me apoyaron y me acompañaron en esta toma de conciencia de la posible aplicación de estos principios del yoga para la transformación social. Martí Olivella, quien es el alma y el director de Nova y Novact, a quien cito continuamente. Pepe Beunza, que para mí es el ejemplo viviente de la esencia del Shantisena. Y Jordi Palou, que me introdujo en la rama de la justicia transicional, restaurativa, no violenta. Quisiera mencionar que en Cataluña y en España esta visión de transformación no violenta de conflictos, más reciente, nace del movimiento de objetores de conciencia, como decía Jordi, de la que son representantes importantes todos ellos.
Y por último, reconocer que Cataluña, en particular, ha trabajado duro para aplicar estos valores, que hoy se conoce como gandianos o de acción no violenta para la transformación social. Y más adelante hablaré de ello. Quisiera entrar un poco en el concepto de la actitud que se tiene hacia el trabajo de la paz, que vienen de Gandhi en este mundo de servicios, y tomaré prestada la conferencia de Artur sobre Gandhi como introducción al tema de hoy. Quisiera empezar por profundizar unos aspectos de la filosofía yógica de Gandhi que nos interesa repasar para el tema de hoy. La primera es Sarvodaya. Sarvodaya es el bienestar para todos, el supremo bien común. Gandhi usó esta visión para luchar contra las castas existentes en la sociedad india. Hoy estas castas discriminatorias dentro de la sociedad global siguen vivas con otros nombres: racismo, pobreza, discriminación de género, para nombrar algunas. Y políticamente la ausencia de la visión de Sarvodaya sigue siendo la base de la mayoría de los conflictos y guerras entre grupos sociales. Y digo, al interior de grupos sociales o países, porque hoy en día los conflictos armados no son para obtener el bien común, sino por intereses económicos, expolio de recursos o para someter o discriminar una parte de la población para intereses de unos pocos, a lo que se suma la lucha consiguiente por los derechos. Y para lograr este interés de unos pocos, por parte de los poderes fácticos, lo más fácil es crear lucha interna, violencia, para poder aplastarla con violencia y miedo. Y hago ejemplos: Ruanda, Palestina, ex Yugoslavia, Estados Unidos, Myanmar, China, Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. De esto podemos comentar después en el momento de las charlas. Para hacer algunos ejemplos de conflictos internos, por ejemplo, las diferencias entre las facciones religiosas en los países musulmanes, Irak, Irán, Afganistán, Península Arábiga, tanto como entre irlandeses, o las discriminaciones por nacionalismos o religión en la ex Yugoslavia, o las discriminaciones de las minorías étnicas en países como el sur de Sudán, Sri Lanka, Myanmar, o las castas en la India, hoy vigentes aunque ilegales, o las discriminaciones por razones de género. Hablo, por ejemplo, de legislaciones internas, por ejemplo, en Marruecos, Uganda, tanto como en Polonia, para mencionar unas pocas, pero la lista es larga. Gandhi veía claramente cómo las diferencias eran aprovechadas por el poder para dividir, divide et impera, como decían los romanos. Y con la división, el poder encuentra vías violentas, estructurales, culturales y directas para aprovecharse, creando las diferencias económicas, culturales y legislativas que perpetúan la injusticia social. Y esto sigue absolutamente vigente al día de hoy. Además, a través del concepto de Sarvodaya, Gandhi defendió el rol de la mujer. Y hay una cita que es suya: la mujer es la compañera del hombre, dotada con las mismas capacidades intelectuales. Tiene los mismos derechos y libertad que él. Tiene derecho a un lugar supremo en su propia esfera de actividad, como el hombre en la suya. Su manera de decirlo nos hace sonreír, pero si no lo hubiese dicho, la historia sería aún más distinta globalmente. Y hago una pequeña reflexión sobre esto que podemos también llevar al final después para la charla. Sus palabras aún indican que la mujer y el hombre no son iguales, pero sí declara que son soberanos en sus ámbitos. Es un aspecto no violento sobre el cual reflexionar, casi en otra charla. Así que Sarvodaya ya nos indica que en la filosofía de Gandhi el bien común es el objetivo social a lograr. ¿Cómo? A través del satyagraha. Cito, ¿quién lo sabe explicar mejor que yo? Una profesora de la Vedanta College for Women de Benares, la profesora Arti Nirmal. Dice: satyagraha,
una guerra sin violencia o la conquista de la violencia. El Satyagraha de Gandhi es un término amplio que se compone de Sat, verdad, y Agraha, firmeza, que significa establecer firmemente el poder de la verdad. Gandhi dice, está ahimsa, la no violencia, el no hacer daño, a la base de la búsqueda de la verdad. Cada día me doy cuenta de que la búsqueda es vana si no se fundamenta en ahimsa como base. Mahatma Gandhi acuña por primera vez el término Satyagraha en Sudáfrica y crea su credo sobre los tres pilares de Satya, verdad, ahimsa, no violencia, y Tapsya, sufrimiento y sacrificio, todos presentes en el decálogo de Patanjali, donde Satya es el fin y ahimsa y Tapsya son los medios para lograr este fin. Gandhi adopta la Satyagraha como un equivalente moral a la guerra y al conflicto, con el objetivo de inculcar la bondad o humanizar los malhechores. El objetivo de Satyagraha, tanto individual como de grupo, no era de vencer o infligir punición al oponente, sino de convertirle. Esta voluntad de compromisos es una parte integrante de Satyagraha. Un sattvagrahi debe creer en la intrínseca bondad de la naturaleza humana y además en la espiritualidad común con el adversario. Dice Gandhi, Satyagraha es suave, nunca hiere. No debe ser el resultado de la ira o la malicia. Nunca es quisquillosa, nunca es impaciente, nunca es vociferante. Es todo lo contrario a la compulsión. Fue concebida como un sustituto completo de la violencia en un conflicto. Esto dice la profesora. La Satyagraha gandhiana no es un arma ni una política como tal. Es una forma de vivir que exige pureza de pensamiento y de acción, amor y compasión, humildad y autocontrol que dan fuerza para luchar por la justicia. Y permitidme aquí un inciso. Quisiera llamar la atención sobre el concepto de tapsia, sufrimiento y sacrificio. También se le puede definir como renuncia, esfuerzo. Es un concepto que no está nada de moda, pero que los objetores de conciencia conocen bien y resulta imprescindible para entender la acción no violenta social. Y volveremos sobre ello más adelante. Llegamos al tercer concepto, que es el de Shantisena, el tercer concepto gandhiano. Gandhi también sabe que para implementar las visiones de Sarvodaya, el bien común, y Satyagraha, en la defensa de la verdad, en el contexto, que entonces era la necesidad de transformación de conflicto social histórico del momento en la India, necesita personas que actúen con estos principios y sueña e intenta crear el Shantisena. No lo logra como institución alternativa a la militar, pero hay intentos de ponerlo en marcha hasta el día de hoy. Por eso estoy aquí. Shanti, paz, y Sena, brigadas. Las brigadas de paz. El ejército desarmado, no violento, que lucha por la paz. Sus miembros eran los Shanti Sainiks y su compromiso suena así. Soy un Shanti Sainik y como Dios no necesita servicio, sino que servir a su creación es servirle a Él, prometo servir a la humanidad en su nombre. Prometo abstenerme de la violencia y de la venganza. Prometo perdonar los que me oprimen o me traten con crueldad. Prometo abstenerme de tomar parte de enemistades y peleas y de crear enemistad. Prometo tratar a cada ser humano como hermano, hermana y amigo. Prometo abstenerme de costumbres y prácticas antisociales. Prometo vivir una vida sencilla, practicar la virtud
y abstenerme del mal. Prometo practicar las buenas maneras y el buen comportamiento y no vivir una vida de pereza. Prometo trabajar para la armonía de la comunidad y la integración. El último aspecto que quiero comentar de la filosofía de Gandhi es el Swaraj, traducido por autogobierno. Este concepto es de una modernidad impresionante porque habla del gobierno de todos para todos. Como comentó Artur en su charla sobre Gandhi, es un tema que merece una charla entera. Pero lo que aquí quiero resaltar son dos aspectos. Uno, que para ponerlo en práctica Gandhi empezó por las comunidades, no a nivel de gobiernos. La transformación de abajo hacia arriba, de la que tanto hablamos hoy, donde Swaraj no es un fin, sino el medio para mejorar la vida de todos y lograr sostenibilidad económica y ecológica. Este aspecto del trabajo principal a desarrollar en las comunidades es el que los servicios civiles de paz reconocen como el primer ámbito de acción. El segundo aspecto, que para Gandhi solo se puede lograr Swaraj por los medios éticos, ahimsa, satya, etc. Y esto implica reconocer y satisfacer los derechos, pero también asumir las responsabilidades. Otra charla entera a proponer. Con esto he presentado brevemente una visión fundamental que es vigente hoy. La necesaria base ética, íntima y personal, de integridad moral y de entrega de uno mismo para lograr la transformación social por la vía no violenta, base de la cual se debe ser consciente si se trabaja por la paz. Si se quiere transmitir una cultura de paz, una cultura de la no violencia, si se quiere transformar una cultura de la violencia, tendremos que recordarnos de las bases gandhianas y reeducarnos como sociedad. Y un paso importante es entender Sarvodaya, el objetivo ético último de todos los grupos humanos, que es el bien común. Satyagraha, la acción no violenta, con espíritu de sacrificio si es necesario para defender la verdad. Swaraj, la capacidad de organizarse como grupos humanos éticamente y de manera ecosostenible. Y la entrega personal prevista para un miembro del Shantisena. Esto es el aspecto más de profundización en lo que es exactamente el sentir, si queremos trabajar por la paz a través de la no violencia. Y ahora entramos a hablar del tema de hoy, los servicios civiles de paz. Otra vez cito, y esta vez a quien estoy muy agradecida y considero mi mentor en mi camino de aprendizaje a la aplicación de ahimsa a la transformación de conflictos sociales, Martí Olivella. Los servicios civiles de paz, dice él, no solo son la avanzadilla de un mundo sin guerras, sino que pueden ser el inicio de una sociedad civil organizada para favorecer estrategias no violentas que puedan luchar contra las causas estructurales y económicas de las guerras y de las violaciones de los derechos humanos. Otro mundo será posible si nos ponemos de acuerdo sobre qué mundo tiene que ser. Y si lo hacemos posible sin más violencia y más guerra. Otro mundo será posible si sabemos cambiar las correlaciones entre las fuerzas hegemónicas con estrategias no violentas en cada conflicto y en la crisis global. También dice, la idea de servicios civiles de paz es que la sociedad civil intervenga en conflictos como asesores de paz, profesionales, formados, para dar apoyo a iniciativas locales de paz, de diálogo y de procesos de reconciliación entre grupos de base y con espacios intermedios de la sociedad. Nadie como él podía expresarlo también. Los servicios civiles de paz, como los conocemos hoy, nacen como solidaridad internacional a conflictos no propios. Pero su utilidad en los últimos 40 años se ha visto en las buenas prácticas recogidas
y en su aplicación como fuerzas de seguridad civiles implementadas por profesionales de la paz en su propia comunidad. Su importancia es más evidente a cada experiencia y cada proyecto. Os hago un poco de historia. Todos habréis oído nombrar los nombres de ONGs que han implementado servicios civiles de paz. El Peace Corps americano, las Brigadas Internacionales, Christian Peace Teams, Cascos Blancos, Nonviolent Peace Force. Jordi también ha mencionado unos cuantos, los cuerpos civiles alemanes y muchos otros. Trabajan desde los años 60 muchos, y desde el hemisferio norte o el primer mundo hacia el sur o el tercer mundo. Estas ONGs se han puesto manos a la obra a ofrecer servicios de paz en el terreno, en zonas de conflicto, porque conscientes del efecto disuasorio del uso de la violencia hacia los civiles, gracias a la presencia internacional y desarmada. Pero encontraron 1000 dificultades de cultura, de aceptación, de efectividad según sus parámetros, de desconocimiento de los sistemas locales, etcétera, etcétera. Comento esto porque se entró en la práctica antes de elaborar la teoría. Todavía hoy debaten sobre la definición, las tareas, los conocimientos y sensibilidad cultural necesarios, la oportunidad o menos de trabajar con las instituciones y muchas otras cosas. Para unificar la definición de servicios civiles de paz aún se trabaja, porque nacen de la iniciativa civil, no fue estudiada en las mesas del poder. Lo que también están haciendo las organizaciones, y casi lo considero más importante, es recopilar las buenas prácticas, la experiencia, lo vivido, para su estudio, adaptación renovadora y transformación. Estas ONGs empezaron su trabajo como apoyo a movimientos no violentos en países con conflictos armados, como personal internacional, voluntario o profesional, fundamentalmente en el campo del peacekeeping, del mantenimiento de la paz. Su presencia era posible si requeridos por organizaciones locales. ¿Qué eran sus tareas? Sus tareas eran y son acompañamiento protectivo de civiles, normalmente líderes sociales, defensores de derechos, representantes de la sociedad en lucha, por parte de internacionales, profesionales o voluntarios desarmados. También la visibilización de este apoyo en las comunidades y la diplomacia hacia estamentos más institucionales. La creación de espacios seguros, la diplomacia civil entre las partes y el apoyo imparcial al diálogo entre las partes. El monitoraje de situaciones desencadenantes de violencia, el aviso temprano, el apoyo al no desplazamiento de civiles. Y muy importante se volvió más adelante la formación de equipos locales para llevar a cabo las tareas de servicios civiles de paz in loco, cuando los servicios internacionales se fuesen del lugar. Y añado que los he visto socorrer personas heridas en enfrentamientos violentos, he visto rescatar niños soldados de grupos armados, he visto reunir familias en campos de refugiados y muchas otras cosas que no están inscritas en las tareas de los contratos, pero que salen del espíritu ético, gandhiano, yógico que hemos comentado antes. En Cataluña, los servicios civiles de paz se auspiciaron desde el comienzo de este siglo XXI, aunque algunas ONGs internacionales tuviesen sus oficinas descentralizadas en Cataluña ya. La sociedad civil organizada en los temas de paz tuvieron un rol crucial en apoyarlas y desde entonces fueron muy activas en seguir buscando apoyo institucional, la advocacy. Los servicios civiles de paz están esbozados en la Ley de Fomento de la Pau número 21 del 4 de julio del 2003, en su capítulo 2, Actuaciones, artículo 3.g, la formación específica de las Forces de Seguretat de Catalunya en materia de drets humans. En el artículo 4.c,
l'entesa, la solidaritat, la tolerància i la cooperació entre pobles i les nacions, especialment entre els pobles de l'estat espanyol, amb el foment de les aptituds per al diàleg, la negociació, el consens i la solució pacífica dels conflictes. En l'article 5E, la formació de persones que vulguin traslladar-se a països empobrits en qualitat de col·laboradors o bé que vulguin fer tasques de prevenció de conflictes, de construcció de pau i de mediació i resolució. En l'article 7D, la difusió de les mesures proposades per l'Agència de la Haia per la Pau i la Justícia al segle XXI, que reclama el dret a la pau y la abolición de la guerra. A raíz de esta ley de fomento de la pau, se crea el Consell de la Pau y su instituto, el ICIP, Institut Català Internacional per la Pau, con la Ley 14 del 2007, del 5 de diciembre, que menciona la creación de unos cuerpos de paz. De hecho, yo había estudiado también los estatutos que han cambiado ahora en el 2020 y también estaba más esbozado todavía, pero no he logrado encontrarlo. En esta ley, en el artículo 3, las funciones punto B, garantir la formación técnica de personas especializadas en la intervención sobre el terreno en procesos de pau. Nada más comento que el resto de estas leyes son una joya para los que desean la paz, de obligada lectura, pero como siempre falta la voluntad política y la financiación. En el 2003, una organización catalana, Nova para el Centre per la Innovació Social, o INNOVACT, Instituto Internacional para la Acción No Violenta, de ámbito internacional, asume el apoyo a una ONG internacional de servicios civiles de paz, Non-Violent Peace Force, iniciadora de la implementación de servicios civiles de paz profesionales en zonas de conflicto. Entre 2003 y 2009, Nova implementa 2 marchas por la paz y 3 encuentros internacionales por una cultura de paz y otros eventos puntuales, a través de los cuales son muy difundidas las posibilidades de crear servicios civiles de paz. En el 2009, en un encuentro organizado por Nova de presentación de servicios civiles de paz existentes ya en el mundo, con el apoyo de otras organizaciones europeas y de otros países, se presenta una propuesta de servicios civiles de paz a la Comisión de Seguridad del Parlamento catalán. El ICIP es encargado por el Parlamento catalán de preparar un estudio de viabilidad que es comisionado a Rubén Campos del Club de Madrid. Y en el 2010, Nova misma hace una encuesta-estudio de colaboración posible con las demás organizaciones por la paz en Cataluña sobre el tema de serveis civils de pau. Lo encarga Eva Ramírez, una profesional de la paz que estuvo contratada por Non-Violent Peace Force 2 años en Sri Lanka. Ninguna de las 2 iniciativas tuvieron séquito. Con la gran crisis del 2009-2014, la posibilidad de continuar haciendo lobby sobre este tema frenó en seco. Además, desapareció la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat, dirigida por Xavier Badia, que era un aliado potente. Pero Nova siguió trabajando con Non-Violent Peace Force y observó cómo iban evolucionando métodos, formaciones, proyectos, no solo de protección de civiles, sino de diplomacia de base, grassroots diplomacy, y cómo se especializaba además en la formación de los internacionales, cada vez más profesionales, y cómo aumentaba cada vez más la demanda para capacitar a los locales en las herramientas de la no violencia activa para la transformación de conflictos. Tanto que de servicios civiles no violentos y desarmados de mantenimiento de paz, Unarmed Civilian Peacekeeping, se pasa a llamarles Unarmed Civilian Protection, protección civiles desarmada. Y voy concluyendo. Hoy NOVACT coordina y colabora en proyectos que tienen muchos rasgos de servicios civiles de paz y protección de civiles
en toda la zona euromediterránea y además en Cataluña y en España. Lo que hoy pregono es la posibilidad de crear en Cataluña unos serveis civils de pau para crear un ejemplo, que asimilen proyectos como, por ejemplo, Defender quien defiende, protección de defensores de derechos humanos y civiles, o proyectos Som Defensoras, monitoraje, recopilación de informes y denuncia a instituciones europeas, además de apoyo y de curas en manifestaciones sociales en pro de derechos y paz. O, por ejemplo, Trial Watch, monitoraje de violación de derechos en los grandes juicios, en el caso concreto de políticos catalanes en el 2019, creación de informes y traslado a los tribunales europeos y de la ONU. Otro proyecto, La Malla, herramienta online como medio de recogida y monitoreo de violaciones de derechos para su posterior denuncia, por decir unos pocos que conozco. Y al día de hoy, muchas organizaciones participan, colaboran en muchos proyectos, como los que hace Novat, en los que aportan técnicas gandhianas al trabajo por la paz. Lo están haciendo en sus proyectos en el exterior, pero también en proyectos en su propio entorno. Quiero decir, que todos ya están implementando los servicios civiles de paz. Ante la necesidad cada vez más urgente de encontrar sistemas de acción no violenta ante los retos de la violencia en todas sus formas en nuestras sociedades, ¿cómo no podemos encontrar la vía hacia adelante para tener profesionales que nos apoyen en los esfuerzos para el derecho a la paz por parte de la sociedad civil organizada? Los ejemplos están allí y allí están las necesidades. Hace falta que mencione el 1 de octubre del 2017 y lo acontecido desde entonces. Black Lives Matter está apoyándose en servicios civiles de paz de Nonviolent Peace Force para desescalar la violencia racial localmente y se están formando como profesionales de servicios civiles de paz a miembros de bandas callejeras. Se hace en Ecuador para pacificar los barrios violentos. Se intenta crear servicios civiles de paz y protección en las favelas de Brasil. En la India hay iniciativas de la sociedad civil de implementación de Shanti Sena en las comunidades. Las mujeres del sur del Sudán confían en los servicios civiles de paz formados por Nonviolent Peace Force para recoger agua en los pozos sin ser violadas, o no tener que huir de sus casas y fuentes económicas porque están protegidas de las incursiones de las bandas armadas del país. Muchas ONGs locales trabajan la transformación de barrios y personas violentas desde la praxis de la no violencia activa. Quiero decir que todas estas iniciativas actúan como servicios civiles de paz, actuando con el Satyagraha de Gandhi para obtener Sarvodaya a través de Swaraj, actuando como si pertenecieran al Shanti Sena, aunque no lo sepan, para un mundo mejor. Espero que esta pequeña charla nos aliente a buscar el modo de formalizar servicios civiles de paz en las comunidades como alternativa a la seguridad ciudadana, tal como está concebida hoy, armada para el bien del poder desde el Estado por personas que han desarrollado su formación basándose sobre reglas de una cultura de violencia y no por su culpa. Creo que he dicho lo que quería decir. Hay muchas cosas seguramente que hubiera podido decir. Tengo baúles de papeles y de cosas maravillosas dichas por miles de personas maravillosas. Pero más no me atrevo porque ya creo haber dicho muchas cosas en este poco tiempo. Pero estoy más que abierta a tocar o ampliar temas que queráis conocer un poco mejor y de los cuales, si no sé yo, seguramente Jordi o alguien más aquí presente puede ayudar. Gracias.
Gracias, Simonetta. Gracias por compartir no solo tus conocimientos y tu experiencia, sino también todos estos principios que informan todo lo que has compartido, sin lo cual seguramente no se entendería simplemente explicar una cosa de tipo funcional que puede funcionar en unos contextos o en otros, pero sin esa base de lo que, bueno, de hecho nos has hecho ir más de 2000 o 3000 años atrás para ir realmente a las raíces de lo que inspira las personas que lo han puesto en práctica y todavía los intentos actuales y los retos que tenemos en este caso actualmente como sociedad para incorporar estas iniciativas de acción no violenta estructurada, estratégica, que no es simplemente una acción puntual, sino que se plantea desde el primer momento un camino estratégico para obtener una serie de procesos, de fines y de resultados a través del instrumento de la no violencia. Pero lo has explicado, yo diría, con una sensibilidad y con una profundidad que es cierto que muchas de las frases y muchas de las cosas que nos has explicado motivarían conferencias enteras. Y gracias nuevamente por ponerte a disposición y seguro que algunas de estas que has dicho podremos escucharte ahora, ampliar, concretar, matizar. Y ya tenemos una primera pregunta de Ángel que está preparada para ti. Ángel, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto nuevamente saludarlos y quiero concretamente dirigirme a Simonetta, planteando algunos comentarios, 2 comentarios y cada comentario una pregunta, si me dan la oportunidad de poderla llevar a cabo. Me parece muy interesante la propuesta y tus experiencias, sobre todo, Simonetta, en el sentido de un concepto que utilizas cuando hablas de la filosofía para la vida. Dentro de tu larga experiencia, creo que realmente ese camino que has logrado a través de tu práctica personal encrudece precisamente la participación en el engranaje pues muy interesante hacia lo que has hablado concretamente de Gandhi. Creo que el trabajo de paz ha sido incansable para ti y yo lo que te quiero preguntar, que de acuerdo a una caracterización en la búsqueda internacional de cualquier país y de cualquier territorio, ya sea en Europa, en cualquier continente del mundo, hay una encrucijada interesante. ¿Qué opinarías tú hacia el concepto de la búsqueda de la identidad, hacia la consolidación de los países que afortunadamente o desafortunadamente han logrado su independencia? Es el caso de Irlanda, cuando la figura importante de Michael Collins pues fue defraudado y efectivamente la imposición del poder político implementó condiciones distintas y que ha garantizado pues propiamente una desconfianza en ese concepto de la búsqueda de la identidad, porque realmente reconocer a muchos países, o particularmente a Irlanda, que buscó su independencia ya muy tardía y que hoy tiene un efecto interesante cuando los mismos, quizá la mayoría de los habitantes en Irlanda, pues realmente buscan esa identidad, buscando fronteras fuera de su país por una cuestión de desconocimiento, de comunicación entre vecinos, entre casas y casas que habitan en la mayoría de las regiones en Irlanda, y que eso ha encrudecido precisamente el problema de la búsqueda de la identidad. Es esa, digamos, a grosso modo. Me gustaría que me dieras tu punto de vista. El segundo comentario. El carácter de las propuestas éticas en función de Gandhi, cuando un pensador que ha hablado precisamente, cuando tú propones lo que hablas del sacrificio
según considerado la cultura de la India. Hay un pensador que es un filósofo antirevolucionario de la Ilustración tardía en Francia, que se llama Joseph Maistre. Él coloca en un texto precisamente que habla sobre el poder del sacrificio y el tratado de los sacrificios, que pone en juego el orden social en el sujeto, en el hombre. Es necesario implementar acciones en el orden social y sin embargo hay mucho desorden social en todo el mundo. Dice el mismo Maistre, la vida emerge de la sangre que circula por los cuerpos. Otro, el hombre es carne, es espíritu, es cuerpo y es alma. Por lo tanto, ¿tú qué opinarías en esa tendencia contrarrevolucionaria de Maistre, ya concretamente tratando quizá de buscar un cierto paralelismo entre lo que significa el sacrificio? Dentro de la cultura mexicana, en los ancestros, concretamente con el dominio español, hay un pasaje interesante cuando Hernán Cortés ha sido derrotado en el famoso árbol de la noche triste. Sus rivales, comandados por el gran Tlatoani Moctezuma II, en lugar de asesinar o sacrificar a los vencidos, ellos son atendidos para que realmente puedan ellos recuperar su vida y no asesinados. Entonces, me gustaría que de esa parte, más que preguntas como lo había planteado, me dieras tu punto de vista a lo que yo he en esos momentos pues considerado. Y muchísimas gracias por tu atención, Simonetta. Gracias a ti, Ángel. Son palabras mayores las tuyas. A ver, empecemos por el tema de la búsqueda de identidad. La situación, Gandhi se apoya en una filosofía milenaria, donde la finalidad misma de la vida es la unión, es el descubrir que somos uno. Entonces, el tema identidad es un tema que Gandhi reconoce, pero a la cual no da la importancia suficiente para que cree conflicto. Somos todos distintos, las mujeres son distintas de los hombres, lo dice, pero cada uno es soberano en su entorno. El hecho de que el hombre en sí, como culturalmente, tenga esta tendencia a buscar razones de conflicto y que mucho de este conflicto nazca de una cultura de diferencias, las diferencias muy a menudo son de identidad étnica, de color de piel, son razones sobre las cuales nos apuntalamos para crear un conflicto. La situación de Irlanda, que mi padre, que era medio irlandés, lloraba diciendo no puede ser que los irlandeses, que además se declaran religiosos, etcétera, puedan hacerse daño mutuamente, es una situación que yo he encontrado en casi todas las partes del mundo que he visitado. Gente de la misma nacionalidad que encuentra razones para tener conflictos por su identidad. Entonces, si los servicios civiles de paz lo que pueden crear son, y aquí voy a lo práctico porque yo no soy una académica, soy una práctica, voy a lo práctico. Si tenemos organización social que permite a la diferencia identitaria de ser reconocida, y hay miles de ejemplos de esto, se está haciendo en Barcelona, se hace, hoy en día los alcaldes felicitan por el inicio de Ramadán a los que viven en sus pueblos. Quiero decir, hay una sensibilidad cultural cada vez mayor
Y esto es lo que yo llamo evolución. El hombre lentamente hace los mismos errores, pero sí que evoluciona, entiende más cada vez más y sigue cayendo, en el sentido que si no es la identidad de raza, de sexo o de lo que sea, que hoy en día está defendido por los derechos humanos, se encontrará otra razón de discriminarnos mutuamente. Pero quiero decir, estamos en el camino de deshacernos de estas, no de la búsqueda de identidad como regio, sino de la búsqueda de identidad para explicarla y ser respetados en un grupo armónico. Esto es lo que puedo decir, lo que me viene de haberte escuchado. El poder del sacrificio. Yo tenía un abuelo que me decía, la vida es sufrimiento. Simonetta, créeme, la vida es sufrimiento. Yo me he revelado toda mi vida esto. Pero, quiero decir, si hago otro ejemplo. Hablé un día con un maestro espiritual indio y le pregunté, ¿las personas que no sufren pueden llegar a tener una vida espiritual o crecer espiritualmente? Y el Señor me contestó, no existe quien no sufra, todos sufrimos. Es como lo tomas que cambia la cosa. El hecho del sufrimiento no es más que el esfuerzo necesario para evolucionar. Usted me habla de sacrificio que Montezuma no hizo con los españoles. Y esta es la pietas, digamos, en el cristianismo, y es la IMSA del mundo de la no violencia. O sea, es el no hacer daño al otro. Puedes vencerlo, pero no lo vences con la fuerza o la violencia, sino que, y esto lo he comentado también antes, lo vences convenciéndole de que tiene que cambiar o transformarse o llevarse mejor contigo. ¿Me entendéis? Intento rebajarlo un poco a lo que es la realidad nuda y cruda. No, la satyagraha es la lucha por la verdad, pero no es una lucha cruenta, no es una lucha que quiera deshacerse del contrincante. Es una lucha que permite al contrincante entenderte y por ende llegar más adelante a un entendimiento. Yo creo que Montezuma tenía esta visión, esta necesidad de decir, oye, estáis aquí, a ver si nos encontramos un punto como lo quieres por la fuerza y yo te venzco con la fuerza, pero después a ver si somos capaces de entendernos. Y esto es un gran ejemplo, creo yo, de la historia tendríamos que saber mucho más, porque esto ha pasado en muchísimas situaciones. Hay películas sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente hay un momento en donde quien lucha con la violencia busca otra solución, porque la violencia no llega a lograr los objetivos que tienen. No sé si he contestado, pero desde luego hemos sacado cosas interesantes. Te lo agradezco, Ángel. Muchas gracias. No sé si quisiera un poco abundar de esta parte. Efectivamente, el sacrificio está en juego. Ver al enemigo, la cultura mexicana en el ancestro, es que aunque yo o alguien te vea como mi enemiga, hay una búsqueda de fraternidad, de sobrellevarnos, de entendernos, y es precisamente respetando la vida del otro. Y es lo que en términos del náhuatl significa el omezotl,
que significa el saludo, no al estilo romano, ¿no? La pax, sino una ayuda, y es el saludo no solamente a través de la mano, sino dar el saludo precisamente en la parte donde empieza o está la división del brazo y del antebrazo para colocar la mano del otro. Esa es la sinceridad, ese es el apoyo, esa es la fraternidad, y no vernos como enemigos, porque el enemigo, pues lógicamente, va a ser sacrificado por el otro. Entonces ahí empieza el sacrificio, en otro término más, más místico, más legendario, que es sacrificar, pero para lograr esa dualidad, esa comunicación, esa interrelación. Entonces tengo que pensar, tengo que cambiar mi pensamiento. Exacto. Muchas gracias, Simonetta, me da mucho gusto, te felicito. A mí también, gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Más reflexiones, preguntas, dudas, aclaraciones. Endavant, Carme. ¿Em sentiu bé? Sí. Bueno, Simonetta, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo la presentación. Y no sé si podrías poner algún ejemplo en concreto de las actividades que hacen. Sé que a veces acompañan lo que decías tú, ¿no? A las personas, a las mujeres en situaciones donde pueden estar en peligro. Pero ¿cuál es el hecho de que esto les produzca protección? ¿El hecho de la mirada internacional hacia estas personas que están allí? O qué más, ¿no? Y cómo se protegen también estos cuerpos civiles de paz, de qué forma se protegen de no recibir esta violencia que se está ejerciendo en ese lugar, ¿no? Luego también me venían, pues esto que decías, ¿no? De las manifestaciones y de todo el movimiento que hubo aquí en Cataluña en cuanto a antes ¿no? del 1 de octubre, que estaban estos cuerpos civiles de la ANC, ¿no? Que se organizaban y parecía pues, que canalizaban la situación. Si considerarías que estos eran actividades como parecidas a los cuerpos civiles de paz. Bueno, un poco por aquí. Gracias, Carmeta, que me acompañas desde el 2003 tú también. A ver, ¿cómo se protegen en situaciones de conflicto? De hecho, las organizaciones que conozco yo han estado en conflictos bélicos. Aunque teóricamente los cuerpos civiles de paz tendrían que ser tan útiles como prevención de conflictos violentos, pueden ser útiles durante el conflicto para rebajar la violencia hacia los civiles, que es la parte de protección de los civiles, y post-conflicto son los que abren todos los caminos, digamos, de mediación, diálogo, ¿cómo se dice? Cuando se implementan estos de paz, los pactos de paz que se han organizado a nivel de gobiernos y que tienen que bajar y ser respetados en las comunidades. Porque los cuerpos civiles de paz trabajan en comunidad y en las comunidades. Y esto es algo que he dicho y quiero recordar. El mero hecho en conflictos que haya personas extrañas presentes, como puede ser la prensa, por ejemplo, te hago un ejemplo, la prensa o esto, es disuasorio. La violencia no se perpetra delante de gente que puede contarlo afuera. Nadie quiere ser identificado como violento o como cruel o como lo que sea. Y entonces, de alguna manera, el acompañamiento protectivo está hecho por gente desarmada. Además, hay un acondicionamiento cultural, ¿no? Que ya
valía mucho más hace años y menos en cada conflicto que estoy observando, que era que no se podía tocar una persona desarmada. De alguna manera el hecho de que fuesen desarmados era un añadido más al tema de que los cascos azules no lograban hacer su trabajo bien porque eran armados y de alguna manera podían enfrentarse a otro grupo armado. Mientras que personas que protegen civiles desarmados y que ellas mismas van desarmadas y que pueden contar la historia, es una protección imperceptible, pero real, funciona. Esto por un lado. Por el otro, el hecho de que sean visibles dentro de las comunidades, se sepa lo que hacen y sepa que la gente de los cuerpos civiles de paz tienen acceso a estamentos superiores, a instituciones, a fuerzas de seguridad, a personas que pueden ser beneficiosas para la comunidad, hace que la violencia se rebaje. Y esto es un ejemplo muy claro, lo tengo cuando estuve en Sri Lanka. En Sri Lanka los niños estuve en la zona norte donde había el conflicto y los pueblos estaban con el problema de los niños raptados para entrar en las milicias tamil. El hecho de que la comunidad supiera que las personas de los servicios civiles de paz podían acompañarlas delante de militares armados para poder pedir qué había pasado con su hijo, dónde estaba, si lo habían enviado a alguna parte, si podían recuperarlo, etcétera, les daba un estatus que era un añadido a la posibilidad de no ser tocados. No sé cómo decir. Es muy sutil todo esto, pero realmente en estos momentos de grave peligro, y de estos son como áncoras a las cuales la gente se cuelga y entonces como se pasan la voz. Cuando yo estuve en Sri Lanka habían dos facciones de tamiles que se robaban los niños los unos a los otros. Y entonces había todo este mundo en el cual se recurría a los internacionales que tenían el poder de ir allá. ¿Qué pasaba? Que el respeto que le tenían también estas facciones armadas permitía la autoprotección de esta gente que acompañaba. Hay otro aspecto que es el acompañamiento que se está haciendo, por ejemplo, en el sur de Sudán con personas locales que han sido en el sur de Sudán. Non-Violent Peace Force está desde hace, creo, ya 6 o 8 años. Han formado personal local y han trabajado con las mujeres, sobre todo. Han hecho equipos de servicios civiles de paz de mujeres. Y de alguna manera esto ha dado una fuerza a la mitad de la población que, aunque sean los mismos, y volvemos al tema de la identidad, que realmente el problema es interior, en el sur de Sudán son etnias distintas que están luchando las unas contra las otras. Hay el respeto de que han sabido organizarse y entonces forman una fuerza. Y esto les protege y les permite finalmente hacer cosas. O sea, ahí la situación, cuando yo digo las mujeres no podían ir a coger el agua en los pozos porque eran violadas por el camino. Quiero decir, era una situación banal de cada día. Nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa fuera de nuestra casa. Pertenecemos al famoso 1% del mundo que está muy bien. Y el 99% tiene problemas de los cuales a veces no tenemos ni idea o lo oímos y pensamos que no pasa. Quiero decir, la fuerza que da la unión de cara a un deseo de bien común, como son los grupos de servicios civiles de paz femeninos en el sur de Sudán. Y después me pide si efectivamente aquí
los proyectos que yo comentaba de Novact en comunidad, en colaboración con otras organizaciones, como han sido Som Defensoras, como han sido Defender a quien defiende. Quiero decir, son todos servicios civiles de paz. Se podrían ampliar si se tuviera una estructura, se podrían ampliar, pero son personas preparadas que están al lado de otras que quieren defender sus derechos a cualquier cosa para que no les pase violencia. Y esto es una cosa que se podría trabajar mucho mejor. Lo que se está haciendo en el sur de Sudán se podría hacer tranquilamente en Barcelona. No para ir al pozo a coger agua, sino para poder manifestar serenamente en esto con nuestros hijos, por ejemplo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, los servicios civiles de paz, mi sensación es, se están ya haciendo, pero no son vistos como tales y por ende no respetados como tales. Y habría la posibilidad de formalizarlos. Gracias. Sí, gracias. Entiendo que es importante que vayan identificados entonces, ¿no? Que lleven algún detalle que les identifique y que se sepa que hay un soporte por encima, ¿no? de lo que es cada individuo. Siempre tienen su Identificación. Sí, van con uniformes para entendernos en todas partes. Si no, no les reconocerían de la gente normal. Siempre llevan algo físicamente, sí, perdona, no lo comenté por mí. Gracias. Como el ejército, no sé cómo decir. Gracias, Karma. Gracias, Simonetta. Otras aportaciones. Valentina, adelante. Gracias, Jordi. Muchas gracias, Simonetta, por la presentación. Justamente quería preguntar sobre la formalización y el marco estructural del programa del que hablabas, porque yo soy italiana y acá existe el Servicio Civil Universal y los cuerpos civiles de paz que son reglamentados a nivel estatal, o sea, son un programa del Estado que prevé el despliegue de voluntarios internacionales. Yo he sido casco blanco a través de ese programa. Entonces me preguntaba si en Cataluña hay un marco a un nivel autonómico que reglamenta esos servicios civiles de paz, o si es justamente lo a que se quisiera llegar para poder realizar más actividades, y si las actividades son más acciones a nivel local o si hay un despliegue en el extranjero a nivel internacional. No sé si tiene sentido. Gracias, Valentina. Cierta envidia tengo con Italia y con Alemania, que tienen una formalización legal. De hecho, tienen apoyo institucional. Leí en esta charla porque realmente creo que valdría la pena que todos los interesados se los volvieran a leer de cabo a rabo, las dos leyes, la de Foment de la Pau y la ley de creación del Institut Català Internacional per la Pau, del ICIP. Lo digo porque allí estaría toda la posibilidad de implementarlos. Yo creo que no hemos hecho otra cosa en 20 años que intentar implementarlos en Cataluña, por lo menos desde mi punto de vista. Ha sido un esfuerzo y hay una cantidad de material sobre cómo tendrían que ser, qué tendrían que hacer, de quién dependen, cómo se financian, cómo acogen a todas las demás proyectos de ONGs, que de hecho es lo que comentaba también, muchísimas ONGs hacen servicios civiles de paz.
pero ¿cómo podríamos estructurarlo? Esto es una discusión que intentamos tener, sobre todo en el 2009 y en el 2010, haciendo estas dos investigaciones. Yo no he logrado, no os riáis, no he logrado encontrar en internet el estudio de viabilidad hecho por Rubén Campos por el ICIP. No he logrado encontrarlo. Me imagino que se lo pido al ICIP, lo encontraría. Pero quiero decir, este es muy, muy completo. Y la otra cosa es que en el 2010 hemos hecho una encuesta. Naturalmente, han pasado 10 años, a mí me parece ayer, pero han pasado 10 años y se podría volver a hacer con otras razones hoy en día. Hicimos una encuesta entre las organizaciones catalanas, a ver si una parte de sus proyectos les interesaría denominarlas como servicios civiles de paz e insertarlas en algo más oficial o estructurado, o siempre de la sociedad civil, o en colaboración con las instituciones como en Italia y en Alemania. Y ha habido muy poca reacción. Y esto creo que no era el momento histórico. Entrábamos en una crisis, no había... Cuando hablamos hoy de no violencia, me hace feliz el ver cómo todo el mundo reacciona de cierta manera. Yo recuerdo haber hablado de cuerpos civiles de paz no violentos y desarmados en el 2003 con una de las grandes ONGs de la paz de Cataluña, y que me dijeran, oye, la no violencia no se puede ni nombrar, es que claro, es pasiva, no se habla de esto. Quiero decir, en 20 años hemos hecho pasos de gigantes, a lo mejor no era la hora todavía, pero es un tema que a mí me gustaría reflotar. Es un tema que yo creo que puede ser, que claro, fue pensado para el exterior, para echar una mano en la cooperación, pero la veo cada vez más necesaria dentro de nuestras comunidades. Es que la paz no puede venir de arriba, tiene que ser entendida y creada desde abajo. Y por esto, servicios civiles de paz son profesionales que acompañan, apoyan, facilitan. Y este trabajo se está haciendo por todas partes. No sé si te he contestado, Valentina, pero más o menos. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Valentina. Perdón, es que no puedo levantar la mano. Cuando me des la palabra hablaré. Adelante, Víctor. He cambiado de ordenador y no me sale la manita. No hay problema. En primer lugar, Simonetta, un placer escucharte y ojalá la próxima sea el doble de larga, porque me encanta oírte y sobre todo de lo que hablas. Entonces quería preguntarte una cosa y hacer un ofrecimiento en segundo lugar. Has explicado muy bien que el hecho de que existan seres humanos desarmados, esto frena a la violencia. Me gustaría que de forma muy breve pudieras darme tu punto de vista por qué pasó lo que pasó el 1 de octubre en Cataluña frente a seres desarmados. Sé que conoces el tema, pero me gustaría, ya que hay personas desde México hasta Italia, hasta otros países. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, me apasiona evidentemente el trabajo que haces y hacer un ofrecimiento en el sentido de que desde hace 3 años, de hecho 5, yo pertenezco a un grupo de organización no gubernamental y evidentemente en base a acciones pacíficas, que estamos constituidos con 25 países en todo el mundo y ahora acabamos de reelegir un nuevo presidente, que en este caso es de Colombia,
y el vicepresidente de Argelia, y yo soy el delegado en España desde hace mucho tiempo. Es un breve comentario, simplemente ofrezco a esta organización para poder trabajar en la línea en la que tú has estado explicando. Nada más. Gracias, Víctor. Encantada la vida. Jordi está en el consejo también de Novact y una charla, desde luego, la tenemos que tener. Porque la vida está hecha de redes y esto se ha entendido ahora, pero yo lo entendí hace 55 años. Quiero decir, las relaciones son fundamentales. Lo importante es no focalizar nunca en las diferencias, sino en el bien común. Y esto es lo que yo me llevo de Gandhi. A ver, el tema del 1 de octubre de Cataluña. Me gustaría verlo, si no os molesta, vuelvo a sacar lo que os comenté. Yo acabo lo que os he comentado hoy con quisiera volver a leerla para después comentártela. Espero que esta pequeña charla nos aliente a buscar el modo de formalizar servicios civiles de paz en las comunidades como alternativa a la seguridad ciudadana tal como está concebida hoy, armada para el bien del poder desde el Estado por personas que han desarrollado su formación basándose sobre reglas de una cultura de violencia y no por su culpa. Bien, comentemos, es mi visión personal y no quiero ni mucho menos generalizar. Me considero casi catalana y lo que pasó el 1 de octubre me dolió profundamente. Porque además yo amo Cataluña justamente por su aceptación de la diversidad, la acogida, la capacidad de su no violencia social. Lo que pasó es que un sistema superior decidió reaccionar con lo que sabía, con la cultura que tenía. Y estos últimos, o sea, desde el 2017, lo que estamos notando es que España todavía tiene una herencia. No quisiera ni hablar de la historia reciente, quiero hablar de Inquisición. Quiero hablar de la capacidad de utilizar cualquier cosa en favor de mi visión del bien común y aplastar el resto. Aplastar. O sea, no quiero decir ni eliminar, quiero decir aplastar el resto. Esto para mí tiene un origen histórico genético, de genética social, y tiene el miedo de no obedecer. Yo creo que la mayoría de la gente que actuó aquel día y actuó con violencia está en cura ahora, de alguna manera, está pasándolo fatal. Y esto es mi frase final, no es culpa de ellos. Es una cultura de la violencia, es una estructura violenta. Yo he leído hace muy poco, recibí creo de alguno de mis colaboradores, una información sobre una tesis de doctorado de un alto cargo de los Mossos, en el cual explicaba el sistema para fomentar la violencia en manifestaciones para poder usar la violencia para pararlo. Justificar su violencia. Quiero decir, es una herencia que nos llevamos y que tenemos que transformar, y solo lo podemos transformar contraponiendo
una solución, una alternativa. No podemos decir estos son malos, porque de alguna manera lo son por toda una serie de motivos. Yo no sé si es del todo culpa de ellos. Yo creo que lo único que podemos hacer es dar un ejemplo alternativo. No sé si te responde, Víctor, pero algo distinto tenemos que demostrar que funciona. Estoy de acuerdo contigo. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. Gracias, Víctor. ¿Alguna reflexión, alguna aportación? Yo quizás aprovecho y introduzco dos preguntas y reflexiones al mismo tiempo, pero son... No, pues antes, adelante, Karma, adelante. Veo que has levantado la mano. Por favor, por favor. Endavant, endavant, de veritat. No et sentim, no et sentim. Vols intervenir ara o vols fer-ho després? Va, d'acord. Algunas cosas están relacionadas lógicamente con lo que has dicho, y me ha hecho pensar en conversaciones y en cosas en las que hemos participado años atrás conjuntamente. Me has hecho recordar un encuentro también, en este caso promovido por Nova en aquel momento, en el que se organizó un diálogo con los militares, con responsables militares en el castillo de Figueras, donde hay había una oficina, digamos, militar, y fue un diálogo de alguna manera, entre pacifistas o miembros del movimiento por la paz y soldados profesionales españoles. Creo recordar que eran todos españoles. Algunos habían participado en intervenciones internacionales, pero básicamente eran españoles, militares españoles en ejercicio. El diálogo fue difícil, pero fue un primer paso de intercambiar entre personas, grupos y profesionales que no tienen por costumbre dialogar. Yo lo recuerdo como un paso positivo. Y eso me ha hecho saltar y pensar en numerosos testimonios que hemos podido escuchar de soldados que han ido a la guerra, de verdad, y que han participado en la guerra, que han visto la crueldad de la guerra y que han visto matar a personas, herir a personas, herir a poblaciones enteras, etcétera, etcétera. Y muchos de estos soldados, yo creo que todos los testimonios que he escuchado son testimonios masculinos, pero no me extrañaría que hubiera también testimonios femeninos en la misma línea. Muchos de estos relatan cómo de hecho se han convertido en pacifistas después de haber visto y después de haber participado en lo que han participado. Y han puesto de manifiesto: no quiero volver a participar en la vida en una guerra. He visto lo horrible en lo que he participado, en las consecuencias de mis actos directos y de mis compañeros, y no quiero volver a participar. Y algunos de ellos se han implicado directamente en movimientos de acción pacífica y todo esto. Hago esta introducción un poco para preguntarte si
si en Non-Violent Peace Force y en otras organizaciones se han incorporado este tipo de, digamos, por decirlo de alguna manera, de profesionales con experiencia y formación militar, pero que se han de alguna manera transformado a partir de la experiencia, un poco lo que decías también, las experiencias límites de dolor que transforman ahí. Hay quien no toma conciencia de ello y hay quien toma conciencia después de haber visto lo que ha visto. Si hay experiencias de este tipo en este tipo de organizaciones internacionales, y si sería interesante poderlo plantear a nivel local también, no solo con militares, sino por ejemplo con policías, con Mossos d'Esquadra, ¿no? Con personas que se han formado en tema de seguridad y que la pueden orientar de forma totalmente diferente, estratégicamente no violenta en ese sentido. Y con esto rescato en la pregunta algo que ponías de manifiesto que me parece especialmente importante, que lo ha resaltado en relación a Gandhi y que por ejemplo, Morei Ueshiba, el creador del Aikido, también pone de manifiesto, ¿no? Y lo pone de manifiesto de forma también muy profunda, como lo hacía Gandhi, diciendo: en el momento en que la mente se pone a luchar, ya estás perdido, ¿no? Por lo tanto, es importante la estructura que hay, y evidentemente que esa estructura te lleve a la no violencia, pero hay el reto. Por eso introduzco este punto que me parecía muy importante de tu exposición, porque el reto, tanto para los, por decirlo de alguna forma, pacifistas, como para los soldados, como para los policías, o para cualquier persona que se involucre en una acción no violenta, es su preparación para no actuar desde dentro con violencia, o no ver al adversario como un enemigo, como alguien a batir y a herir, ¿no? Y esto es especialmente difícil cuando, siguiendo el ejemplo que ponía Víctor o cualquier otro, la semana pasada veíamos lo que estaba sucediendo en Irlanda o en Santiago de Chile, o en todos estos ejemplos, cuando hay violencia directa, en este caso policial, o cuando hay un ejército que con grandes medios y materiales, digamos, despliega todo tipo de violencia contra la población civil, es muy difícil y muy complicado. Hay que estar muy preparado internamente para no ponerse a luchar internamente y no odiar a quien está haciendo eso y acercarse de otra forma, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, también un poco relacionado con lo que decías e incluso relacionado con la pregunta que hacía últimamente Víctor, ponías el ejemplo de la ley de Foment de la Pau en Cataluña, que me parece muy, muy relevante, porque refleja el esfuerzo de la sociedad civil catalana por transitar en esa dirección, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entiendo que si se aprobó esa ley, a lo mejor en el presente no se aprobaría, pero me refiero que a lo mejor no dejarían aprobarla, pero en el momento en que se aprobó no tuvo ningún recurso de inconstitucionalidad, ni etcétera, etcétera. Asumo que no hay que pedir permiso a Madrid para constituir un cuerpo civil de paz que actúe de forma no violenta en determinados conflictos a nivel nacional o internacional. Pregunto esto y lo relaciono con cosas que aparentemente no están a lo mejor relacionadas, pero yo creo que sí. El año pasado, desde AIPAZ y desde la Fundación Carta de la Paz, dirigida a la ONU, propugnamos una iniciativa para reorientar los gastos militares a acciones ecosociales. Y lo cierto es que no introdujimos, y pudimos haber introducido, este elemento de los cuerpos civiles de paz, ¿no?
si crees que valdría la pena introducir esta idea y reforzar esa petición y ampliar la base social para que, en este caso, muchas entidades y ONGs de España suscribieron esa petición, pero si ampliáramos esa petición, incluyendo esto efectivamente, a lo mejor sería también una buena idea para darle realmente una reorientación a esos gastos militares. A lo mejor simplemente con no hacer el gasto de un solo tanque, además de hacer muchas cosas a nivel social, podríamos generar los recursos para crear ese cuerpo civil de paz. ¿Qué más quisiéramos? Empiezo por la última porque la tengo como más clara, que es la razón por la cual no prosperó, desde mi punto de vista, fue que perdimos por culpa de la crisis del 2009-2015, perdimos una parte de la lobby que nos apoyaba a nivel institucional. Nosotros entregamos en el 2009 la idea para la formalización de algo de la sociedad civil, pero apoyado obviamente por las instituciones como prevén estas leyes, lo preveímos, lo dejamos en sus manos porque ellos pidieron ¿cómo se llama?, el estudio de viabilidad. Nosotros intentamos involucrar a todas las organizaciones que trabajaban en el tema de paz en Cataluña, pero claro, no tuvo, o sea, no creo que ni fue avisado con una presentación. Puede que me haya olvidado, pero no se habló más del tema. Y por esto Novak continuó por su cuenta con Non-Violent Peace Force. Si hoy quisiéramos ligar un concepto de este tipo, siempre que sea aceptado, porque el problema es que hoy a lo mejor es más aceptado de lo que lo fue en el 2010, cuando pedimos a las organizaciones que hacían este tipo de trabajo si les interesaba formalizar una idea de una estructura. Una estructura que tuviese, obviamente, la estructura no es una estructura para volvernos o depender de, es una estructura para poder tener la profesionalidad que se necesita. O sea, el dinero sirve. Yo soy italiana y considero que los bienes de la mafia tienen que ser reinvertidos. Una de las discusiones que a menudo tengo es, pero nosotros no aceptamos dinero de tal o cual. Digo, perdona, si lo han robado, que nos lo devuelvan, que lo gastaremos mejor. Esta es mi filosofía en este sentido. O sea, la idea es que si queremos hacerlo, lo tenemos que hacer con gente preparada y lo tenemos que hacer pagando. Tiene que ser una nueva profesión. Como una persona que trabaja en el ejército, una persona que trabaja en los servicios civiles de paz. El tema de los militares no lo tengo muy claro. Yo recuerdo militares maravillosos con los cuales yo he hablado en mi historia. Recuerdo mi insistencia en que los militares fueran siempre incluidos en muchos de nuestros eventos. Siempre he considerado que la violencia estructural y cultural que ellos tenían que soportar no era del todo responsabilidad de ellos y que realmente eran personas que con las cuales se podía hablar. Recuerdo también haber trabajado con el responsable de, no sé si de formación o de relaciones institucionales de los Mossos, hablando del hecho de hacer formaciones en acción no violenta y en no violencia en general para los Mossos. También
al no tener ningún apoyo, hablo de institucional, hablo también financiero, no se pudo hacer, pero se intentó. Se intentó. Yo creo que es una gran base social a la cual tendríamos que dirigirnos. Son personas que sí tienen el sentido de querer trabajar, de servicio. Todas las fuerzas del orden creo que tienen un juramento o algo en el cual prometen servir. He leído uno del perteneciente al Shantisena. Quiero decir, están allí para servir a la sociedad. Este servicio se puede mirar desde muchos puntos de vista y después la capacidad crítica del grupo puede ser también, no será una cosa a corto plazo. No es una cosa que a lo mejor veré yo, pero si no empezamos, los pioneros salieron en sus carros y atravesaron Estados Unidos y llegaron a la costa oeste, mientras pasó tiempo, murieron, sufrieron, etcétera. Pero hay que empezar por algún lado. Y la utilidad de estos servicios civiles de paz. Quiero añadir una última cosa que no hice porque me parecía una tontería meterme en un berenjenal. Pero la razón por la cual no hablamos, o yo no hablo con gusto, de fuerzas o de cuerpos, es porque suenan demasiado a militar. Y tampoco utilizo mucho la palabra lucha. Es muy difícil que utilice yo la palabra lucha no violenta, no me gusta. Transformación no violenta y servicios de paz. Porque la paz, si la aportamos a alguien, es algo que donamos. Y entonces, por eso no utilizo nunca la idea de cuerpos de paz. Pero puede que si los institucionalizamos, pues realmente lleguen a ser una parte, brigadas, cuerpos o fuerzas de seguridad para la sociedad civil. No sé si te contesto del todo, Jordi, porque el tema de los militares sé que tenías otro matiz que a lo mejor no he cogido. Muchas gracias, Simoneta. Endavant, Carme. Haremos esta última intervención de Carme y con esto acabaremos la intervención. Pues muchísimas gracias, Simoneta. Ha sido un placer escuchar todo. No me daba la mano de sí para tomar nota. Gracias. Y es que creo que da para dar otra conferencia. Con todos los respetos, como que hay tantas cosas que Simoneta ha apuntado y que se podrían desarrollar, que yo rogaría, por favor, si es posible, y Simoneta puede ampliar con una segunda conferencia al respecto. Eso lo dejo como pedido. Creo ya me inscribí en algo que mandasteis por internet. Más que cuerpos o fuerzas, se puede hablar de grupos de apoyo, facilitadores de procesos de paz, no sé, se me ocurre. Como he estado a Mundial por diferentes sitios, yo de Barcelona me fui cuando las manifestaciones del 2003, iba con muletas. Entonces vuelvo y al respecto tengo mis experiencias respecto a todo el movimiento por la paz de antes del referéndum, que es algo que pedimos y se consiguió, y de las actuaciones de lo que se llamarían fuerzas de seguridad, que a veces yo tenía la tendencia de entrar a dialogar y nos encontrábamos con esto, con personas que son personas, seres humanos, y que les decías, oye, que yo podría ser tu hijo y estar aquí en la calle, ¿sabes? Pero hay algo estructural a nivel de institución que sí que propicia el uso de la fuerza. Y ahí, claro, de qué manera usar la fuerza y cuándo y con qué limitaciones. Solo deciros una anécdota, por ejemplo, las manifestaciones del 1 de octubre
me vi con silla de ruedas en la Mani Pro y tuve que pedir ayuda para que me sacaran porque se habían cerrado las vías. Y los dos que vinieron a ayudarme, dos amigos, bueno, pues son constitucionalistas. El que me iba empujando la silla se puso tan nervioso, tan violento en sí, que tuve que parar, abrazarle y decirle, por favor, respira o no. ¿Sabes? Mira que somos todos personas, que nadie está atacando a nadie, que tú tienes una opinión y otra, pero no pasa nada. Tú y yo estamos respirando juntos. Con ese salir de una anécdota de esas como de película. Y solo quería aportar, esperamos en qué podré ser, colaborar, en qué podré colaborar o formarme si lo hacéis. Que por ejemplo aquí yo me he visto sí, involucrada en trabajos de diálogos interreligiosos, de intercomunidades diferentes. Por ejemplo, la interlocutora del medio gitano me pidió hacer cosas en común en otro lugar que viví. Y aquí os voy a decir dos sitios donde intervenimos en proyectos muy hermosos, en Besós y en Barceloneta. Porque hay un montón de comunidades, sobre todo mujeres, ¿no? Pakistán, India, de distintos lugares. Y entonces el trabajo era muy vivencial, de pequeños grupos. Y por decirlo muy, muy simple, que eso nos ha servido muchas veces, el convivir de forma pacífica, que al principio hay mucho como miedo al otro y muchas cosas, mucha recansa, pero al final en un trabajo que puede ser, por ejemplo, el compartir comer, compartir cantar, el encuentro con los niños, que hay algo muy, muy común. Y es muy hermoso los momentos que se te pone la piel de gallina cuando descubre una persona y otra de comunidades enfrentadas que tienen mucho más en común que cosas que les distancian. Y esto mismo me pasó, yo soy practicante de Zen y estaba con Thich Nhat Hanh en Francia y estábamos en un trabajo de convivencia de palestinos y israelíes, bueno, de hebreos y palestinos. Y eso también lo viví con mucha presencia y con mucho cuidado y delicadeza, porque yo estaba conectando a la mujer árabe con sus hijos y la mujer hebrea con los hijos, en un convivir día a día, en un mismo espacio, en situaciones de buscar cuándo tener un tiempo para cada uno, cuándo en común. Tengo la sensación de que todos son trabajos que responden a que nos trabajemos internamente muchísimo la escucha desde el corazón y buscar esos huequecitos de la vida en la que sabemos que todos tenemos como seres humanos más compartido, más en común, que cosas que nos diferencian. O si nos diferencian no tienen por qué ser en contra. ¿No? Simplemente, pues tú comes un pan y el otro come otro pan, pero ambos comemos pan, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso es lo que yo siento, que el trabajo tenía que partir también siendo un trabajo social y político y de derechos, porque de todo entraba, pero partir mucho de los aspectos internos de cada uno para poder estar facilitando sus encuentros, sin caer en el miedo o en el rechazo o en el favorecer unas cosas u otras. Buscar un poco de equilibrio. Gracias y perdonad que me extiendo. Karma, me ha encantado. Nada más te quiero decir que si tenemos servicios civiles de paz en Cataluña, te llamaré para hacer formación. Gracias. Pues gracias a ti, si sigo aquí no me voy. Es esta la actitud, es donde estoy diciendo, se está ya haciendo muchísimo servicio civil de paz. Y necesitamos nada más formalizarlo y no hacerlo siempre solo con voluntarios, porque también hay toda una parte de la sociedad que también tiene que asumir sus propias responsabilidades. Otra cosa que comento y que daría para otra charla. Jordi, adelante.
Gracias. No. Había alguien que me había hecho una pregunta. Sí. Quería plantear una vez por qué países no tienen ningún conflicto activo, tienen vigente las obligaciones de servicio militar. Esto no te lo sé contestar porque el tema de servicio militar a lo mejor lo conoce más Jordi, que es un abogado. Jordi, ¿crees que podrías contestarlo tú? Porque yo no tengo mucha idea. Seguramente... Perdona, sí, si adelante, queréis Eva. amplio la pregunta. Adelante. Vale. No, muy rápido por no entretener. Bueno, la reflexión me ha venido porque hablando del tema del trabajo que pueden hacer personas que han estado en los soldados o en la guerra, y concretamente conozco también el caso de Israel de forma cercana y sé que está la asociación Breaking the Silence, de soldados que han estado en territorio de ocupación. Entonces, claro, he pensado en el servicio militar, que ahí es bastante largo, creo que son 2 años para hombres y mujeres. Y claro, he pensado, es lógico, hay un conflicto, ¿no? Digamos, entonces he pensado, la mayoría de países que deben aún tener el servicio militar son países que están con algún conflicto. Entonces, buscándolo así como muy rápido, me ha sorprendido ver los países nórdicos que quizá desde aquí, del sur de Europa, tenemos con una imagen como muy idílica, ¿no? De que todo es perfecto en sus sociedades. Y entonces no sé si viene de una parte histórica de la concepción de Estado de sus países o por otro motivo, básicamente. Yo te contestaría que probablemente en países donde hay poca población es defensivo. Como idea, se protegen con el ejército. Por lo que concierne a Israel-Palestina, que sepáis que hay el mayor número de organizaciones que trabajan por la vía no violenta y que colaboran y que están atendiendo o apoyándose en exmilitares del mundo, yo creo. O sea, Israel-Palestina está llena de gente que no está conforme con las cosas tal como están. Y además, al tener que hacer el servicio militar obligatorio de 2 años, muchos salen escaldados, vienen de universidades y de países internacionales donde se enseña otra cosa o se habla de otras vías y hay realmente muchísima movida de sociedad civil hacia la no violencia, el arreglo de la solución por las vías pacíficas, etcétera. Pero, claro, ahí hay todo un mundo de la política y de la economía que está manteniendo el status quo. Más no puedo decir, es muy generalizado, pero Jordi, si querías decir algo más tú. Bueno, simplemente añadir, yo creo que lo has explicado también muy bien, y quizás añadir a estos elementos estructurales también un elemento cultural que arrastramos de un viejo paradigma, incluso en los países nórdicos. Primero, el elemento estructural, que hay algunos de los países nórdicos que forman parte de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y por lo tanto hay unos compromisos en los que, en este caso, por ejemplo, se incluye España, ¿no? Los grandes y el aumento del gasto militar no figura, y este es el argumento utilizado, no tanto por iniciativa propia, sino porque formamos parte de una organización internacional que está de alguna manera obligando a los Estados miembros a aumentar su gasto militar, porque formamos parte de una comunidad en la que nos hemos comprometido a defendernos de los ataques externos, ¿no? Bueno, esa sería, digamos, una explicación, pero después hay una explicación también cultural, creo yo, y es que, y la pongo con un ejemplo que a mí todavía me revuelve, y es que en muchos países nórdicos y no nórdicos europeos y del mundo, hay un elemento cultural que sigue estando presente, que es cuando se recibe a los altos mandatarios de los países con todos los honores, se hace con la estructura militar.
Es decir, la máxima expresión cultural de la dignidad del Estado se hace ante el estamento militar, ante los máximos responsables militares, en vez de hacerlo ante las personas, mujeres y hombres sabios, activos, inteligentes, creativos de ese Estado, ¿no? Es una cosa que pongo de manifiesto como elemento cultural, que lo tenemos tan integrado que forma parte del ritual y que pasa en todos los países del mundo. Yo tengo, y aquí rescato un poco Costa Rica como ejemplo de país que no tiene ejército, en el que no sé hasta qué punto, y lo dejo aquí en el aire, a lo mejor otro día lo tratamos, ¿no? Han sido también valientes en el hecho de proponer y poner en activo servicios de paz y de acción no violenta. Sería también un ejemplo a exportar internacionalmente, ¿no? y a aprender, ¿no? Bueno, son las 6 de la tarde. Gracias de corazón, Simonetta, por tus aportaciones, por tu visión, por tu dedicación, por todo lo que nos has aportado, todos los conocimientos y experiencia que nos has aportado y las visiones, arrancando de tantas sabidurías y de tantas prácticas que se producen a nivel del mundo, en diferentes lugares, cerca y lejos. Gracias por tu dedicación y gracias a todas y a todos por vuestras aportaciones, por vuestra presencia, por cómo habéis enriquecido también ese debate. Y nada, seguimos en contacto y esperamos en el mes de mayo volvernos a encontrar con otro encuentro y otra presencia y otra conferencia interesante. Muchas gracias a todas y a todos y seguimos en contacto. Que tengáis muy buen fin de semana.